Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en el estudio Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dirigente de la Alianza Democrática y secretario general del partido Cambiemos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, a tu orden. ¿Cómo percibe usted la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo y cómo se desenvolvió y se desarrolló todo en cuestión de 4 o 5 horas en Perú este día miércoles? Bueno, digamos ese es el corolario de una inestabilidad política enorme que ha suscitado en los últimos, bueno, de que el expresidente, hoy expresidente Castillo llegó al poder, ¿no? No hay duda que hubo la acechanza permanente de sectores peruanos para destituirlo desde el principio, pero creo que se desesperó y recurrió a un mecanismo que no existe en su constitución, por lo que estamos viendo, y por lo tanto se activan otros mecanismos que sí están en la constitución y finalmente es destituido. Sin duda, cuando la constitución de tu país no contempla, por ejemplo, disolver el Parlamento, bueno, estás dando un golpe de Estado, sin duda alguna. Creo que eso fue motivo de... digamos, es la razón que le ha dado esa desesperación. Y bueno, y un país que mantiene una enorme inestabilidad de manera permanente y constante a lo largo de varias décadas, pareciera que está condenado a que ningún presidente termine su mandato, ¿no? Ojalá que por la vía del diálogo, ojalá que la negociación, el inicio de un nuevo gobierno pueda estabilizarse la situación política en el Perú. ¿Qué hace falta para que se estabilice la situación política en Perú? Bueno, no hay duda que hay muchas diferencias en esas bancadas parlamentarias, pero el diálogo es un mecanismo que puede permitir ponerse de acuerdo en las diferencias y poder echar adelante la estabilidad en esa hermana República del Perú. Mencionaba precisamente diferencias comenzando esta respuesta. Las diferencias entre oposición y gobierno, ¿cómo se pueden zanjar considerando que ya ha comenzado el diálogo en México? ¿Y qué tanto deben zanjarse esas diferencias? Bueno, lo que pasa es que el diálogo de México implica, digamos, es otro estadio distinto, ¿no? Porque ahí está un tercero, y ese tercero son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un tutelaje a un sector de la oposición allí, y que va a depender de los intereses nacionales de ese tercero, que son los Estados Unidos, en relación a sus negociaciones directas con el gobierno venezolano. Entonces, es medio compleja esa situación en México, porque México terminó siendo como una especie de notaría donde gobierno venezolano y gobierno norteamericano van a validar los acuerdos que van desarrollando en sus encuentros directos, ¿no? De tal manera, pues, que no hay una negociación como tal, sino que la negociación es de aceptar o no lo que estos dos factores, los dos gobiernos, puedan haber acordado hace meses, ¿no? Entonces, es un poco distinto. En relación a la Alianza Democrática que tuvimos en días pasados en las conversaciones con el Ejecutivo, no es otra cosa que la continuación de ya un acuerdo que firmamos el 16 de septiembre del 2019 y que es paso a paso, es decir, son acuerdos parciales. Y lo importante es que ya hemos ido desarrollando ese acuerdo del 2019, que es lo que nos ha traído hasta aquí, es decir, un nivel importante de estabilidad, un nivel importante de normalidad política y que, claro, hacia adelante que nos toca, bueno, nos toca resolver la normalidad internacional que no existe, que hay que desarrollar y hay que trabajar sobre eso, y quizás yo he venido sosteniendo, bueno, llegó el momento de pactar unos 3, 4 grandes acuerdos sobre grandes materias nacionales que yo le llamo materias de Estado. Entonces, a lo mejor tenemos que ya ir por esa ruta, por ese camino. Ya voy a tocar el tema de los acuerdos nacionales que usted menciona, pero habla de una normalidad internacional y precisamente se ha dado porque ha cambiado el tablero geopolítico en la región con las elecciones en Colombia, con las elecciones en Brasil, y pareciera que va todo en camino a eso, pero quiero volver al tema de Perú, porque ¿cómo afecta a la región el tablero geopolítico, lo que ha pasado en Perú, y qué repercusiones va a tener o puede tener sobre la región?
Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Porque eso estamos a horas de esos acontecimientos. No sabemos qué nueva actitud puede traer la presidenta designada ahora por el Parlamento, de acuerdo al mecanismo constitucional. Entiendo que forma parte, digamos, formó parte de ese bloque parlamentario que tenía para su momento el presidente Castillo, hoy es presidente. Vicepresidenta, Dina Boluarte, era vicepresidenta. Era vicepresidenta y formaba parte de ese bloque, ¿no? De tal manera que presumo que por lo menos el marco en que se desarrolló desde el punto de vista programático ese gobierno debe conservar algunos aspectos de eso. Debe seguir en el campo del progresismo, creo yo, presumo, ¿no? No creo que vaya a estar en el lado de la derecha o la oligarquía peruana. Aunque hablaba de formar un gobierno de unidad nacional, Sí. de pedir una tregua para formarlo, ¿hay algún punto en el cual se puede establecer un punto medio entre el progresismo y la derecha para formar eso que No, busca yo Boluarte? creo que es importante su primer discurso, ¿no? Que fue esa de darle estabilidad, de hacer, digamos, un gobierno amplio, un gobierno con todos los sectores, y llamó a todos los sectores a contribuir con ese nuevo gobierno, llamó a las distintas fracciones políticas en el Parlamento a, digamos, a tener un esfuerzo común entre todos para sacar el país adelante. Eso es un buen discurso y ojalá que por ahí vaya. Y luego creo que hay un amplio respaldo internacional para ese futuro ejercicio presidencial, en la cual creo que le da un piso internacional importante a la nueva presidenta para avanzar y lograr ese gobierno de amplitud nacional que ella ha venido expresando, ¿no? Pensando precisamente en el escenario ya de cómo pueden entenderse las relaciones con el gobierno venezolano, hay que esperar una misma dinámica de lo que se venía manejando con el gobierno de Pedro Castillo para las relaciones internacionales Perú-Venezuela. No, yo creo que ya esas relaciones están bien marcadas, tenemos bien marcadas en el campo diplomático, tuvimos ya nuestros intercambios de embajadores en ambos países, normalizamos nuestras relaciones diplomáticas y consulares. Yo creo que eso no va a variar, yo creo que eso está allí, va a continuar, son dos pueblos hermanos, eso no tuvo sentido cuando hubo esa ruptura de relaciones y cómo se rebajaron las relaciones diplomáticas entre los dos países, más por la decisión del Grupo de Lima, que impactó justamente a ese gobierno en su momento. Aquí hay una gran comunidad peruana importante, en Lima, en Perú también hay una importante comunidad venezolana. De tal manera que lo que hay que hacer es fortalecer una agenda común y seguir avanzando por los caminos del diálogo y la diplomacia. ¿Cómo debe manejarse, sobre todo, pensando ya mencionaba el tema de los venezolanos en el exterior, cómo debe manejarse el tema de la atención consular a los venezolanos en el exterior? ¿Se puede optimizar todo este asunto? Hay mucha gente que está viendo cómo, o intentando regresar a su país y están esperando atención consular. ¿Qué debe hacer para optimizarse todo eso? Bueno, fíjate, nosotros hemos venido expresando una de las razones fundamentales por el restablecimiento con muchísimos países de las relaciones diplomáticas es justamente para ir a las relaciones y servicios consulares para ayudar a nuestra comunidad en el exterior. Fíjate lo que pasaba con Colombia, que era una cosa bastante dramática, y también no solamente los venezolanos allá, sino los colombianos en Venezuela. Eso ya se está solventando, ya están empezando los servicios consulares a fluir, y eso es muy importante. Nada, voluntad política, Gregorio, yo creo que es importante restablecer las relaciones diplomáticas con todos aquellos gobiernos que en su momento tomaron una decisión que creo que siempre fue equivocada de retirar a sus embajadores de Venezuela, y aquellos países que también rebajaron esas relaciones diplomáticas a nivel nada más de encargados de negocios, incluso cerrando sus consulados. Yo creo que eso afecta a comunidades, las comunidades binacionales de ambos países. De tal manera que
yo abogo porque eso se restablezca. Y claro, yo creo que tiene que haber un cambio de política exterior importante de Venezuela para que esas relaciones vuelvan a fluir como fue en su momento, con respeto, obviamente, ¿no? Sin injerencia, que creo que ese es un término que tenemos que acotar siempre porque aquí hubo un injerencismo exacerbado en la época del Grupo de Lima en los últimos 3 años. De tal manera que Venezuela está empezando a ocupar sus espacios internacionales, todo eso, y debemos ocupar todos los espacios que tuvimos siempre durante nuestra era republicana, importante. Venezuela ha sido cofundador de muchos organismos internacionales que debe regresar. Yo creo que estamos ya en esa ruta, regresamos al Parlatino, hemos regresado al Parlamento Andino en el estatus actual de observador, en fin, estamos en Naciones Unidas, y yo creo que se está dando ese proceso, ¿no? Entiendo que se ha hablado de esto entonces con el gobierno nacional, desde la Alianza Democrática con el Sí, gobierno claro. nacional. ¿De qué otros temas también se ha conversado? No, bueno, en principio nosotros hemos expresado lo siguiente: el nuevo diálogo. El nuevo diálogo no puede ser a partir del conflicto, porque nosotros partimos del criterio que aquí hay una normalidad política. Claro, hay unos rezagos del conflicto que tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, algunos presos políticos, el tema de presentación en tribunales, en fin, hay temas que vamos a tener que ir resolviendo en la medida en que ese nuevo diálogo pueda ir fluyendo. Lo que sí debe ser es que ese nuevo diálogo debe ser, en principio, a partir de la economía. La economía, a partir de los servicios públicos, a partir de los temas sociales, creo que es importante, el tema del salario, en fin, yo creo que esos son temas que deben estar ahí. Pero además, Gregorio, deben haber unos temas de Estado. Por ejemplo, la educación, eso es un tema de Estado importante. Por ejemplo, el tema de la salud, un tema de Estado. Sí, yo creo que debe haber un pacto nacional, y es una opinión personal, no es una opinión de la Alianza, pero es una opinión que quiero adelantar porque lo plantearé en el momento en que estamos trabajando el documento, un borrador que vamos a presentar el 2 de enero. Bueno, estamos planteando la necesidad de unos temas de Estado importantes, que alrededor de esos temas podamos tener un gran acuerdo nacional. Hablaba de normalidad política en el país, de una situación de normalidad política, pero según una encuesta reciente de Datincorp, 60% de los venezolanos consideran estar al margen de la política. ¿Cómo se genera confianza en el venezolano para que vuelva a involucrarse en la política que desemboca en involucrarse en eventos electorales futuros? Bueno, tú sabes, Gregorio, que yo he venido planteando que aquí en el país habrá un outsider. Sí, yo lo he venido de manera reiterada en los últimos 3 años. Porque países como Venezuela, que han tenido en el pasado situaciones similares, cuando se empieza a normalizar y vamos a los procesos electorales, generalmente surge alguien que no es del liderazgo político, y ese alguien, mujer u hombre, sencillamente termina ganando las elecciones. Yo creo que puede ocurrir en Venezuela algo similar. Pero eso tiene un elemento central, que es que conecte un discurso con ese 62% que no votó ni en las elecciones parlamentarias ni votó en las elecciones regionales del 2021. Bueno, fue más o menos entre 60 y 62%. Yo creo que ahí va a ser importante el discurso, y sobre todo no puede ser alguien que sea un rostro del conflicto que hemos tenido, porque la gente está agotada de la conflictividad. La gente entiende que el conflicto es desempleo, que el conflicto es crisis política, que es crisis social, en fin, es violencia política, inestabilidad, y eso afecta la calidad de vida del ciudadano. Por lo tanto, creer que un rostro del conflicto, vinculado al conflicto, pueda ser candidato en este país ganador, puede ser candidato, pero que gane, yo creo que es una ilusión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dirigente de la Alianza Democrática y secretario general del partido Cambiemos. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista Venevisión. Al regreso de la pausa, continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión.